Pues bienvenidos todos una vez más a Cine Entre Amigos. Aquí estamos una vez más con el amigo Israel a este lado. Y con el amigo Samuel al otro lado. Muy bien. Y hoy vamos a abordar para todos nuestros televidentes, youtubers y suscriptores, vamos a hablaros de un clásico de Alfred Hitchcock total, que es Psicosis. Digamos que estamos en una fase del canal en que nos gustaría tocar Hitchcock. En su momento tocamos con Bruno Extraños en un tren. Después con Laura tocamos el tema de Con la muerte de los talones. Y ahora vamos a seguir un poco la estela de esa época madura de Alfred Hitchcock, que podía comprenderse con La muerte de los talones, Vértigo, Psicosis y quién sabe si algún día Los pájaros, ¿no? Pero en esa cumbre hitchcockiana que entendemos de máximo esplendor de Hitchcock como artista, como cineasta y como manejador de públicos, digamos que en esa cima estaría pues una especie de trilogía, para mi modo de ver, que se entendería con Vértigo por un lado, Con la muerte de los talones por el otro y, digamos, ya Psicosis. Psicosis que, si bien yo creo que no es la... está entre las mejores películas de Hitchcock, pero no es la mejor porque aquí es muy difícil decir... Ya verás, aquí es cuando empezará a haber comentarios de ¿cómo puedes decir que no es la mejor? Pues, a ver, es son que opiniones. Vamos a decir que es la mejor época de Hitchcock, por así decirlo, porque con La muerte de los talones no tiene nada que ver. A lo mejor Vértigo sí algo, pero es otro rollo. Rollo en el sentido bueno de la palabra, es otro tema, quiero decir. Pero sí podemos decir que Psicosis es la película más importante de Hitchcock, porque va a quedar ahí para siempre. Referente a que tal vez pueda ser la más influyente. La más ejemplar en algunos sentidos. Para los años venideros para el resto de cineastas, porque es las que rompe un poquito con cómo estaba hecho el cine de terror, thriller hasta esa época, cómo se manejaba el tema de los personajes, el tema de las tramas y demás. Porque aquí rompe con todo, que bueno, ya lo iremos contando un poquito más a lo largo del vídeo, sí. Pero sí que es verdad que hay un antes y un después, se puede decir. A pesar de... Es cierto que Hitchcock tiene su época británica, su época americana, pero en la filmografía de Hitchcock tal vez Psicosis sea ese punto de inflexión en el que empieza el cine a verse de otra forma. Sí. Y quizás este sea el puntito de salida para que a partir de 1960 tanto puede ser Hitchcock como el resto de cineastas en general hagan las cosas de otra manera y le cuenten al espectador las cosas de otra manera para sorprender. Exactamente. El genio de Hitchcock que podemos ver en Psicosis, en realidad lo podemos ver a lo largo de toda su filmografía previa. Pero como ha dicho Israel, lo que rompe Hitchcock dentro de lo que él habitualmente hacía está muy, muy presente y muy evidente en la película. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que vamos a intentar nosotros aquí demostrar y probar? ¿Por qué Psicosis es una de las películas, o quizás la película más importante de Hitchcock, por así decirlo? Empezaríamos hablando porque Hitchcock por primera vez pues, se retira del glamour de Hollywood, se retira del hecho de contar a lo mejor con un James Stewart o con un Cary Grant, con grandes presupuestos, e intenta demostrarse a sí mismo que no necesita esos reclamos, ni siquiera el Technicolor, para convertir una película de Hitchcock en un colosal evento cinematográfico, y no deja de ello de seguir tocando sus temas preferidos, ¿no? Que puede ser los asesinatos, el voyerismo, la sexualidad reprimida y sobre todo el manejo increíble del lenguaje cinematográfico que aquí alcanza su esplendor máximo. Y añadir el manejo que hace del espectador. Porque en esta película Hitchcock el espectador le maneja a su antojo, o sea, hace con nosotros lo que quiere. O sea, exactamente. Nos da pistas al principio para centrarnos en una cosa, que luego no van por ahí los tiros, lo que creemos que va a ser tampoco es, luego vuelve a cambiar, o sea, que al final Hitchcock, y todo esto lo venía haciendo en el programa en la serie de televisión que tenía, de Alfred Hitchcock Presenta, o sea,
que eran rodajes como más, a ver cómo lo digo, más pequeños, más íntimos, con presupuestos bajos, y esto al final es que incluso en un momento del rodaje de Psicosis llegó a plantearse, pues mira, es que esto pues igual no sale, pues igual hacemos un capítulo doble. Esta sí que es película que si no la habéis visto, por Dios no sigáis. No, efectivamente. Y los que penséis que esto va a ser la película, tampoco sigáis, porque esto va a ser nuestra crítica de la película. Porque a estas alturas ya no lo están viendo ya. El vídeo. Bien. Hubo un momento en el rodaje que se llegó a plantear eso, pues de hacer un episodio doble, como si fuese de su serie, de Alfred Hitchcock presenta. Sí, el hecho de que, porque la película es muy famosa por su giro argumental inesperado y sobre todo también famosa por el misterio que se revela al final, a lo largo de ella, no es algo, como dice Israel, no es algo que no estuviera ya presente en la marca Hitchcock, que estaba en la serie, pero obviamente estaba, por ejemplo, en Vértigo. Vértigo también parte de su iconografía, aparte de esa premisa, no es lo que parece, parece que estamos tocando el tema de la fantasía, estamos tocando el tema de lo sobrenatural o algo que no nos encaja y que solamente los elementos de fantasía parece que nos lo pueden unir, cuando al final hay una realidad, hay una verdad que es como literal, más terrenal, dentro de la psicología. Pero Vértigo, siendo una película que nos apasiona mogollón, pero que va tirando por algo más personal de Hitchcock, aquí en Psicosis él quería asegurarse tener realmente un éxito que le ayudase un poco también a poder demostrar que podía tocar esos temas y que en Vértigo no tuvo el éxito popular que se buscaba, ¿no? Más bien se sintió que, y no, bueno, fue un fracaso económico, Vértigo, la verdad, y siendo quizás para mí la mejor película de Hitchcock. Y aquí fue un poquito al revés, porque sí. el público acudió masivamente a las salas de cine a ver la película, o sea, fue un exitazo de taquilla tremendo. Pero la crítica le dio por todos lados. Ahí vamos a darle también. Pero bueno, también, cuidado, a Hitchcock le daban por todos los lados en esa época bastante. Pero es lo que pasa cuando se hacen películas que van a ser obras maestras, que vuelva a lo mismo de siempre, que suelo decir yo, cuidado, no es, una obra maestra no nace de la noche a la mañana, hace falta saber, es lo que te digan el primer la día, influencia que va a producir toda esa película en el futuro, y entonces decimos, es una obra maestra, es una película maestra que enseña, y en aquel momento no se estaban dando cuenta de por dónde estaban yendo los tiros los críticos. A crear el punto de partida de otro tipo de películas que van a hacer cosas parecidas, por lo cual tomar como referencia. Es que el ejemplo de las críticas que recibió, el Time dijo que era una peli espantosa, o sea, en el estreno, pero es que en cambio la de Polanski, ¿cómo se titula? Está la de Repulsión, que es como el 64 o 65, o sea, 4 o 5 años después, el mismo Time puso que era una maravilla de película porque seguía el estilo clásico de Psicosis, cuando 4 o 5 años antes había dicho que la película de Psicosis era espantosa. O sea. Bueno, pero a veces cambia el autor, cambia el crítico que está más acorde con los tiempos, aunque el medio siga siendo el mismo. A veces, ¿cómo decirlo? Es como cuando El País dice que vaya mierda esto de esta película. No lo dice El País, lo dice Carlos Boyero y ya está. No lo está diciendo el medio entero, ¿no? Pero sí es verdad que Hitchcock se adelanta a lo que el público puede llegar a digerir y transforma al público de alguna manera. Y lo manipula y lo estaba consiguiendo muy bien. Hay que decirlo, con La muerte de los talones también es una película de grandes giros que el público dice, ¡wow! Ahora esto va por aquí, ahora esto va por allá. Pero la serie de televisión, que tenía un éxito a raudales infinito y que le estaba haciendo a Hitchcock mucho más millonario que las películas, por así decirlo. Sí, porque cobraba $130.000 por episodio, dirigiera o no dirigiera. No dirigió, creo que 20 de los episodios de todas las temporadas, pero le daban un montón de dinero en aquella época. O sea, que Hitchcock realmente... Sí. Así que renunció aquí, Hitchcock en esta película renunció a su salario a cambio de llevarse... pues creo que fue el 60% de la taquilla. 25.
Yo llego a leer hasta 60%. Aquí he leído 25 en el libro de Ángel Comas, porque Ahí tengo 60% yo es por una ahí algún, barbaridad. mira, que no sé dónde los he dejado, tengo un par El de libro libros, de, pero bueno. no sé si algunos conocen estos libros que la revista Dirigidos ha estado desde hace 30 años publicando, en el que había dos temáticas, dos películas, ¿no? En cada librito. Eran unos libros muy interesantes, la verdad. Psicosis por un lado y, por ejemplo, por aquí, La Guerra de las Galaxias. Sí, que Pero, tienen mucho que ver. Pero hombre, bueno, a a lo que ver, vamos. cuidado, cuidado. El entretenimiento, o sea, cine de Sí, sí, entretenimiento. sí. Eso, Sí, al fin y al cabo, renunció a su salario por unos porcentajes y por quedarse con los derechos de la película. exacto. Pero luego es que encima, al de unos años, vendió los derechos de la película a la empresa que llevaba, entre otras cosas, Universal, Sí, por un tercio de las acciones, con lo cual se hizo todavía más millonario. O sea, era como que esta película fue la última que hizo para Paramount, sí, cierto. le daba por contrato hacer una película y los de Paramount, que luego el tema del presupuesto ínfimo, porque es que no costó, ni, costó $800.000, 800 y algo, o sea, 806.000, 807.000. Paramount no se quería gastar dinero, pues porque decían, joder, va a ser la última película que hace con nosotros, sus dos anteriores películas tampoco es que hayan sido exitazo de taquilla, no nos vamos a querer. Con la muerte de los talones fue un exitazo, pero le pidieron a los de Paramount, oye, ¿por qué no nos haces una como con la muerte de los talones que has hecho para Metro, ¿no? Y dijo, no, psicosis, psicosis. Y los dos, Y no, al final psicosis, no. estaba ahí Que eso suena a negociando. vértigo, eso suena a vértigo y en vértigo la cagaste con la taquilla. Psicosis, Claro, es que ahí está el psicosis. problema. Estaba ya negociando con Universal su nuevo contrato, entonces esto es un poco, es la última película de Paramount, pero está rodada casi íntegramente en los estudios Universal. El tema, o sea, es todo como un popurrí ahí un poco Sí, extraño. y a veces es cuando nos puede llevar a algunos a la confusión cuando empezábamos a comprarnos los Blu-rays y decimos, coño, pero si este Blu-ray es de Universal, pero cuando empieza la película me pone Paramount Pictures. Es que es de Paramount Pictures, ¿vale? Y luego es más habitual de lo que parece. Sí, sí. Hay Que una... sí, que en esa época se hacían contratos, no es como ahora que cada director o cada, a ver, luego tienen sus filias y sus fobias, pero elige con quién quiere trabajar, pero en aquella época, en los años 40, 50, 60, las grandes productoras o grandes compañías hacían contratos por X número de películas Sí, y, y se quedaban tanto los actores como los directores se quedaban unidos a esas compañías X años hasta que conseguían finalizar. Pues yo que sé, has firmado por 10 películas, pues hasta que no hagas 10 películas, aquí vas a estar con nosotros. Esta exactamente. es la última película de Hitchcock con Paramount. Sí. Qué menudo final. Y después sería Universal en plan, anda que os den. Anda que os den, que no la queríais hacer, cabrones. Bien, entonces, como hemos explicado, pues la serie de Alfred Hitchcock, la obra de Alfred Hitchcock, o Alfred Hitchcock presenta, como podamos queráis llamarlo, estaba en plena ebullición era súper exitosa y utiliza el equipo técnico de la serie para hacer la película. Para Y seguir abaratando costes, exacto, básicamente. prescinde completamente de estrellas de lujo, pero completamente, más o menos, porque ni siquiera hubiera podido permitírselo porque se la tuvo que pagar de su bolsillo la película. Y bueno, estuvo al borde de quedarse con una deuda Bueno, muy grande. hipotecó su casa, vendió, o Sí. sea, A sacó ver, dinero de donde no, pudo. hay estas cosas, mirad, estos detallitos, estos datos que damos, por ejemplo, los de Ediciones Notorious acaban de sacar un libro sobre Ahí psicosis. lo tengo en otra habitación, lo podría, Lo pero bueno, ponemos en portada acá y una vez más pues hacemos un poco de publi a los de Ediciones Notorious, que hay que decir que sacan unos libros fabulosos sobre cada película. Y luego hay otra película que a mí me gusta mucho, pero que como cualquier biopic cinematográfico, no hay que tomarlo al pie de la letra, que es esta, que es Hitchcock, la película de hace poquitos años sobre precisamente la producción de Psicosis, en la que Anthony Perkins es Hitchcock y Anthony Hopkins, perdón, Perkins, Hopkins, y Helen Mirren es Pat Hitchcock, ¿de acuerdo? No, Pat es la hija, perdón. Bueno, la mujer. Alma.
Alma, ¿no? Alma, eso, Alma Hitchcock. Que con Pat, aunque Pat Hitchcock sale en la película original, en el principio de la película, en ese banco. Sí, que salió al principio para evitar que la gente estuviese esperando cuando salía y no se perdiese nada de la trama. Exactamente. Es una película que está muy bien, creo que intenta ser lo más realista hasta donde puede, pero bueno, como cosita dejo que a veces me parece que se exceden un poco en mostrar a Hitchcock como un tarado, ¿no? ¿De acuerdo? No la he visto, así que no puedo opinar. Creo que a veces exageran un poco las cositas para que en 90 minutos... Que vale que podría ser un personaje un poquito excéntrico, pero se acentúan, me imagino. Eso es, haciendo un poco de guiño a la película de los Doors, parece que que Morrison está todo el rato... Claro. Cuando no, cuando Arquette es una persona civilizada y normal. Pero bueno, la película está muy bien, es muy entretenida y es una canción de amor a la producción de Psicosis. Y volviendo al caso, lo que vamos un poco ahora a explorar son primero los aspectos argumentales, de por qué esta película es tan llamativa y provocó al público ir masivamente y sobre todo a convertirla en una película experiencia, ¿no? O sea, que es una película experiencia que más no va simplemente a sentarte y ver una película con su desarrollo normal, con sus principios, sino que hay una interactividad con el público muy grande y, al menos en la época, ahora que habría que ver. Incluso ahora mismo, si no la has visto nunca esa película, la primera vez que la ves... Joder, es que tú ahora ves una película y a lo largo, a medida que va transcurriendo la película, vas diciendo, bueno, pues ahora va a ocurrir esto casi con toda seguridad. Ahora van a ir la trama por aquí, ahora van a hacer esto, ahora el héroe va a llegar y aquí no. Obviamente, aquí lo que es que rompió el estándar y... Claro, pero lo que yo me refiero sobre todo... Que tienes razón, Israel. Pero lo que me refiero, sobre todo, nosotros que nos gusta mucho el cine y nos fijamos en mogollón de cosas, guau, ¿cómo...? Sí, seguimos. Nosotros que nos fijamos mucho en las películas porque nos gusta mucho el cine, pero en aquella época, por ejemplo, asesinatos como los que muestra Psicosis, pues en realidad jamás se habían visto de ese calibre en una película de Hollywood. Y sin embargo, ahora que curiosamente el tema de lo macabro, de los crímenes, siguen siendo de las cosas que más se ven en televisión, en las series, y la gente ha visto ya asesinatos todavía más retorcidos, ha visto estas películas de REC, estas películas, lo que llaman slausters ya extremos. Nosotros mismos... Slashers, ¿no? Slauster, perdón, slashers. Nosotros mismos, pues la hace que, por ejemplo, La Matanza de Texas es como... Hace que Psicosis pueda parecer un cuento de niños en lo macabro o en lo sanguinario, ¿no? Pero es que incluso La Matanza de Texas... hay menos de lo que realmente es. O sea, hay menos de lo que realmente es, pero ya en su época... metido en nuestro cerebro como Psicosis, esa película en la que en Psicosis solo hay 2 asesinatos. En realidad. Y se muestra más a través de la sugerencia que de lo literal. En aquella época era muy literal. Lo que quiero decir con esto es que para mucha gente que ya está ahita de ver asesinatos por la tele, sea en formato de ficción o sea en formato de realidad, porque a veces también los reality shows pueden ser todavía más espeluznantes, pues puede decir, pues esto de Psicosis no lo entiendo yo por qué causaba tanta sensación. Entonces pues cuando nosotros... Cuando no se había visto. Entonces es cuando nosotros pedimos que si se quieren admirar estas películas se haga desde un punto de vista de la narración completa. Sí. O sea, no tanto ponerse en la tesitura de que es una película de otra época, sino más bien decir, concho, los valores de esta película van más allá que la escena de la ducha o incluso de la escena del asesinato del Arbogast o de la calavera que sale al final. Pero no obstante, son momentos cumbre la película, pero la película es mucho más que eso. Pero eso, es que te rompe. O sea, tú ves el primer tercio, sí, o algo menos, o algo más o algo menos del primer tercio de película, que tú, como espectador, pues igual estás viendo una película que es un drama, que es un thriller. Pero en cambio, en el momento que llegan al motel, pasa de ser ese drama que tú la película piensas que va todo, que gira en torno al robo del dinero. Exacto. Y llega un momento que llegan al motel, asesinan a la que tú crees que es la protagonista de la película y ya no tienes ni protagonista ni dinero. Y ahí Hitchcock te ha dado vuelta y media a la cabeza. Y pasas de un drama o de un thriller o una película policíaca a ser algo más
gótico, más centrado en el problema mental que tiene Norman Bates. Sí, sí. Que son dos cosas absolutamente diferentes a la hora de presentar en una película. Y Hitchcock juega contigo y te hace pasar de una cosa a la otra. Y al principio sentías que ojalá le salga todo bien a Marion, a Sí, pesar de ser una ladrona. porque es ladrona, pero ves que tiene sus debilidades, que no es una Eso es, tiene ladrona, no es sus una problemas y ladrona demás. Pero dices, dices, o sea, joder, pues es un que poco se quede con el también dinero. el punto de vista perfecto para el público de la tentación que está ahí presente Que y tú estás con nosotros ella. le estamos Tú con quieres ella. que le salgan las cosas bien. Quieres que cuando el policía ese que la ve en la carretera y que la sigue al concesionario de coches está detrás de ella vigilándole y demás, dices, joder, puto policía, Eso es. que no la persiga, que no la descubra, o sea, y que siga con lo suyo. Pero luego en el momento que Norman Bates o Norma Bates la asesina en la ducha, cuando llega Norman a limpiar la escena del crimen, estás con Norman. O sea, Sí, increíble. ya Hitchcock ya te ha cambiado el chip en la cabeza y tú estás con Norman. Que lo limpie todo bien para que no le descubran. O en el momento que tira el coche al lago, cuando el coche se queda ahí medio que sí, medio que no, dices, hostias, no se va a terminar de hundir el coche. Y te quedas, y tú ya has cambiado tus preferencias de personaje, tú ya te quedas con Norman cuando 10 minutos antes estabas con el otro personaje principal. O sea, y es que eso es lo que Esa es la supone magia de la psicosis, película. Esa es la que te magia. rompe completamente cómo era la estructura de las películas hasta ese momento. O sea, Hombre, pero es que es el juego del engaño. hombre, por supuesto, y en Hay eso que tener, Hitchcock era, hay que tener en cuenta una cosa, como Hitchcock manipula desde el principio. Hace unos personajes que son los del banco, que está el dueño del banco, que tiene una botella de whisky, yo que sé, de whisky, que dice el otro, el ricachón. Son personajes que nos dan a escote. Es como decir, sois unos gilipollas, ojalá os robe ella el dinero. sí, hombre, el de los $40.000 ese, quizá, mira, $40.000 para mi hija de 18 años que ha sido feliz toda su vida, Es no como, sé qué, entonces no sé cuánto. uno que toda la vida ha pensado, joder, ¿qué le importará a un rico que se quede sin un poco de dinero y me lo quedo yo y saco mi vida hacia adelante, que al rico se la sopla? Pues por eso Y estás con Marion, en esa por eso primera estás parte de con la película. Marion, porque además el talante de Marion nos gusta, es maja, su chico es majo, están pasándolo mal, tienen que follar a escondidas al mediodía para que no les pillen. Entonces, joder, esta pareja, concho. Pero obviamente sucede una cosa que siempre dentro de la moral de uno, del espectador, que dice, mira, por mucho que nos pongamos el punto de vista de Marion, robar está mal y de alguna manera estos lo van a pagar. Esta pareja no va a salir bien adelante. Y se presenta Norman, que acaba antes con esa conversación que tiene con ella, tomándolos emparedados, pues acaba cayéndonos todavía mejor Norman, que nos parece un ser muchísimo más vulnerable que ella todavía, muchísimo más atrapado y hasta cierto punto, ¿cómo decirlo? Parece como un alma cándida que nos da penita, aunque de repente vemos que le gusta el voyerismo, pero es que, ¿sabéis lo que pasa? Que a los espectadores también nos gusta el voyerismo. Hombre, es que el espectador en esta película es un voyeur dentro del voyeurismo de la película. O sea, porque tú, digamos que te pones detrás de Norman a mirar por el agujero. O sea, por Ya encima lo de su hombro siento, tú te pones a pero mirar. sí, pero lo hacemos. Y si es ya del late, ya ni te digo. Al menos a nosotros. Que por cierto, Norman Bates lleva el tema del voyeurismo, digamos que lo lleva un poquito más adelante porque ya no hace solo el agujerito en la pared, sino que pica más pared para que le entre todo en la cabeza. O sea, que el tío lo tiene perfeccionado. Para acercarse mucho más al agujero. Y sí, tiene perfeccionado el sistema. Entonces, claro, y esto es muy interesante porque estamos viendo un lado oscuro del personaje de Norman antes de que suceda la gran escena del asesinato. Con lo cual decimos, ostras, pero aún así vemos una inocencia en alguien que mira un agujero para ver desnuda, porque, insistimos, es un tío que está solo. Está solo, supuestamente con su madre, y se está ahí chalando, porque hay un punto de chaladura en la Bueno, forma está como ya trata. chalado. O Sí, sea, sí. Pero no pensamos que es un homicida, pensamos que es un desgraciado. Un sí, pensamos pobre que es un... desgraciado reprimido que no... Sí,
Que tiene a su madre ahí. Que no te imaginas lo que ha hecho. Un necrófilo, vamos. Un tío que ha... Por cierto, que no lo hemos comentado, el libro original, Psicosis, está, digamos, basado en un asesino real que fue Ed Gein. Que mató a su hermano. Sí, mató a varias personas, desenterró cadáveres, su casa debía ser un espectáculo a la hora y realmente tenía a su madre muerta en la cama. Sí, eso, sí. Eso es, mató a su hermano. Luego se hizo una película hace los años 2000 que se titula Ed Gein, que es un biopic, y luego de Ed Gein, pues La matanza de Texas, La casa de los 1000 cadáveres, Los renegados del diablo. Hay una película... Buffalo Bill del Silencio de los Corderos está basado en ese personaje, o sea... Sí. Hay una película de la casa Micus, que era la competencia de la Hammer, que se llamaba Asylum, que eran varias historias que sucedían en un psiquiátrico y están todas escritas por Robert Bloch, y la verdad es que tienen el patrón de psicosis por todos los costados. Una película que recomiendo yo muchísimo. Se llama Asylum, pero en inglés, pero no me acuerdo cómo se llama en castellano. Pero sí, Robert Bloch. Y luego en el guión está Joseph Stefano, que sería, por cierto, uno de los creador de la serie The Outer Limits, la de Más allá del límite. Y era un tío joven que de alguna manera, pues Hitchcock se servía siempre a veces de guionistas jóvenes para poder manejarlos y que el trabajito, ¿no? Así. Y los otros, sí, lo que usted diga. Bueno, trabajar con Hitchcock en esa época pues debía de ser la hostia, vamos. Hombre, sí, por ejemplo, Hitchcock decía, aquí todo el mundo con Hombre, también a ver lo que le pagarían al guionista, porque sí que es verdad que aquí todo el mundo se rebajó su sueldo, todos menos Bernard Herrmann, que dijo que él tenía una tarifa y él, si no era por esa tarifa, no trabajaba. Así que es verdad que luego todo el tema instrumental de la banda sonora tuvieron que rebajar sueldo, pero él dijo, no sé si me acuerdo si cobraba $20,000 o $40,000 por cada banda sonora que hacía. De la banda sonora de Psicosis. Y cobró la misma cantidad. Y fue el único que el resto de personas, Hitchcock no cobró en beneficios, pero el resto de actores y actrices se rebajaron su sueldo. Incluso algunos se lo rebajaron tanto que de los actores, digamos, principales que salen, el que más te acabó ganando fue John Gavin, que no era una estrella, ni mucho menos. O sea, comparado con los otros actores que salen ahí, pues John Gavin era porque había hecho 4 películas, ¿sabes? ¡Espartaco! Espartaco la hizo ese mismo año. Sí, estaba ahí. Antes había hecho Tiempo de amar, Tiempo de morir, había hecho otra en el 59. O sea, y Saúl Bass como Espartaco también en los créditos. También. Unos créditos que ya te digo, hostias, a mí me emparanoian un poco, porque tanta línea horizontal vertical, con esa música súper estridente, esos violines, o sea, ya es que te ponen en un punto mental que dices... La banda sonora de Bernard Herrmann, una vez más, es impresionante, pero es que esta película yo creo que es la más primordial. Es el elemento de lujo que se mantiene, aparte del propio Hitchcock, respecto a las películas anteriores, porque todos, pues ya hemos dicho, con perdón de los respetos, pues todo lo demás pues son de segunda división, por así decirlo, pero no porque sean peores de calidad, sino simplemente porque no son tan famosos y tan glamurosos, pero se mantiene Bernard Herrmann, y Bernard Herrmann realmente consigue que la autoría de la película esté un poco más repartida en lo que son sus lindezas, y la banda sonora es que no se puede pensar esta película sin su... No, es que vamos, no sé, yo es que ayer que volví a ver la película, es que ya te digo que hay momentos en los que estás escuchando la banda sonora en cualquier parte de la película y es como, joder, si es que me estoy tarando, o sea, te mete dentro de esa psicosis de la película, o sea, te hace que tú mentalmente, hostia, te dices, joder, o sea, todo el rato. Yo es que me acuerdo incluso cuando la obra que hiciste de Qué grande se me hace el cine. Es que sí. De fondo la película llegaba un momento que es que decías, hostia. Yo es que le puse letra a la banda sonora, ¿no? de Psicosis, y decía así algo como
Es la historia de una rubia que es muy mona, que trabaja en Arizona, no le llega con la pasta, con su chorbo se lo gasta, se lo monta de ladrona. Sí, psicosis. Ya está, veréis, puede ver que estoy como una auténtica regadera. Y no es por ver Psicosis 1000 veces. No es al loro que yo, esta es otra, que yo no me acuerdo la primera vez que vi Psicosis, porque yo ya fijaos, con 9 años iba diciendo por ahí que Psicosis era la mejor película de la historia del cine. Había visto muchas, pero decir eso que un niño de 9 años es como, hostia, este chaval, ¿a dónde va? Sí, Estaba loco por Psicosis, pero por Psicosis 2 y por Psicosis 3, o sea, que ya hablaremos luego al final un poquito de las secuelas, de la secuelitis. Pero o sea, sí, la que las tengo olvidadas del todo. Son revisables, son entretenidas. Esto me lleva un poco también al tema del género, ¿no? Es una película que de la base es de suspense, pero una de las cosas que sorprenderían al público, sobre todo, de Hitchcock en esta película, es que estaba llevándolo a los elementos del cine de terror, cosa que hasta ahora no había hecho realmente. La película trabaja muy bien un sentido de lo macabro, como has dicho tú, Israel, de lo gótico, que podía recordarnos mucho más a cosas de Edgar Allan Poe, y sobre todo, pues, lo que se muestra, ¿no? La sangre, la calavera, o sea, el primer plano de la calavera final de la madre momificada, yo creo que ese sí que es uno de los planos que a mí de pequeño realmente me asustó. Yo creo que, mira, la madre momificada yo creo que es el primer recuerdo que tengo de esta película. No, que no sabía ubicarla, hasta que luego ya, pues no sé, con un poquito más de raciocinio, ya ves la película y dices, hostias, pues era esta película la que me sonaba a mí, lo de la señora es la señora momificada sentada en una silla, era esto lo que a mí me sonaba. Y no la ubicaba. Y yo creo que es el primer recuerdo que tengo de Psicosis. Que por cierto, Hitchcock, en plan broma, metió sentó el esqueleto de la madre en el camerino de Janet Leigh para pegarle un susto. Sí, de diferentes formas y en diferentes posturas. Y la vez que más gritó fue esa la que dijo, va, pues esta es la que metemos en la película. Era un tío un poco... Sí, también en Los pájaros envió a Melanie Griffith, que era una niña, era la hija de Tippi Hedren, le envió un sarcófago miniatura con su madre dentro. Lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo. ¿Ves? Es un tío normal. Podría estar matando por ahí gente, pero no, hace películas que es mucho más sano. Total, que volviendo a la película, pues toca el género de terror bastante, pero no es una película del todo del terror, aunque la película tenga sus sustos, que sí es verdad que tiene sustos macabros y cosas que causan miedo real. Una de ellas, por ejemplo... creo que es de las pocas películas, podía yo compararla con Tiburón, en el que el miedo que tenemos como espectadores es real porque el punto de vista del personaje nos toca muy cerca. Es decir, ¿qué punto más vulnerable puede tener uno que en una ducha en pelotas y que se meta alguien dentro un desconocido? Digo, hostia. Y que tú como espectador lo estés viendo a través de la cortina de la ducha. O sea, ves cómo se abre la puerta, ves la sombra... Y tú estás ahí como, hostias. Las duchas no vuelven a ser lo mismo a partir de aquí. O lo mismo que pasa con las playas y con el mar en Tiburón. Meterse en el agua nunca volvió a ser lo mismo. A veces uno tiene que recordarse, recuerda que estoy en Laredo. No sé, aquí no hay tiburones, aquí, vale. Que los tiburones no llegan a una profundidad de medio metro. Pero yo a veces me hago el clic. Cuidado, que no pasa nada. Pero está ahí metido. Obviamente... En casa, pues lo más normal es que estés seguro en tu ducha, pero aún así te acuerdas a veces de la ducha de Psicosis. Igual que en El Diablo sobre Ruedas te acuerdas de los camiones cuando vas tú con tu coche por autopista abierta o por carreteras. Aquí, aquí podía matarme perfectamente un camión, pero no pasan esas cosas. Pero en Psicosis a la gente realmente le tocó muy de cerca, encima, así en plan, toma, protagonista, fuera, plas. Y además en la ducha y en pelotas. Y ahí... con la música de Bernard Herrmann, que al parecer Hitchcock no quería meter música en la escena de la... Cierto. Y ahí hizo un primer montaje que Hitchcock no quería. Y creo que fue la mujer la que le convenció de mete la música de Bernard, mete la música de Bernard. Que encima, claro, ahí la música está puesta de tal forma que es que encima agudiza todavía más la situación, o sea, esa situación chunga que estás viviendo. Porque es que... hay X número de puñaladas visualmente, pero los violines
O sea, la banda sonora es como si te multiplicase por 2 o por 3 o por 4 el número de puñaladas. Es decir, tú ves la mano que está apuñalando, pero oyes el... O sea, es por cada puñalada real hay como 3 o 4 toques de violín, que es que parece que está dando 8 millones de puñaladas. Sí, Entonces te genera tal desasosiego ese momento que dices, hostia, lo que dices tú es que las duchas no han vuelto a ser lo mismo. pero es que además los chin, 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 chin son un sustituto glorioso de las penetraciones de los cuchillos que no vemos. Eso es, porque Porque es que en realidad no sangre, veis, sangre se ve poquito. se ve sangre, que por cierto era chocolate líquido, Sí, sirope de chocolate. eso es, pero no se ve ni un solo puñal penetrando el cuerpo. Nada, no, no. Hay un forcejeo, hay algunos primeros planos, hay uno que me parece como el más elemental, que es el cuchillo delante del ombligo, así como, Que encima está rodado al revés, está rodado con el cuchillo primero y sacarlo, y luego se puso del revés. Exactamente. O sea que es el inicio del género slasher que has comentado antes, pero tampoco es una película. No es una Claro, película slasher. hasta esa época no se había visto nada de esto, o sea, no se había visto un asesinato así, los asesinatos eran unos asesinatos limpios, entre comillas. Y además, como en un espacio muy reducido, en una situación de completa vulnerabilidad, con un cuchillaco así, de los de que dices, hostias. Y eso es lo que crea. Cuando cocino en casa y cojo un cuchillo, digo, este me recuerda a la Psicosis, la verdad. Ahí, cuando es una cosa como, ostras, con este... Y luego a partir de ahí, pues tienes el de Halloween, que toma como referencia. Sí, pero Halloween, que ya lo tocamos además el tema, ni siquiera la primera se acercaba tanto al slasher, ¿cómo se dice? Slasher. Pero la segunda ya sí, ya se la trataba segunda de... sí, pero porque ya era y producto de una época que los años 80 se metieron ahí, que es a ver quién mostraba más hemoglobina en pantalla. Pero es que Halloween se acerca más a esta, porque en Halloween tampoco se ven muchos asesinatos. O sea, y sangre, yo creo que lo comentamos en su momento, se ve sangre 2 veces. Y en esta se ve sangre 2 veces. O sea, es que es lo que he dicho un poco al principio, el valor de esta película no está en los asesinatos. No está en lo que muestra, sino en lo que sugiere. En lo que sugiere, no. Y que, joder, que como ha dicho Israel, estamos hablando de un par de secuencias de asesinatos que no llegan al minuto y medio. Nada, que no. La escena de la ducha son 45 segundos. Y la muerte de Arbogast es... Y la muerte de Arbogast, 10 segundos. O sea, pues eso, en total 1 minuto. y ya tienes resuelto el tema de sus asesinatos. El resto es más todo tema de lo que hay dentro de la mente de Norman Bates. O sea, exactamente. De ese cacao mental que tiene, pues, por la situación que haya vivido, que vamos, el tío está atronado. Y luego, sobre todo, lo que pasa a partir del asesinato de Janet Leigh, que realmente yo como espectador, y a día de hoy todavía, habiéndola visto 1000 veces, te sientes un poco perdido como espectador, diciendo, y ahora esto puede ir por cualquier lado. O sea, claro. No tanto la trama antes, que estaba siguiendo una trama lineal de ella robando y yendo, pues es que es lo que hemos dicho. Ya, ahora esto, ¿por dónde va? Ahora que tenías a la protagonista, tenías el leitmotiv de la película, que era el robo de los $40.000, y en 1 minuto te has quedado sin ninguna de las dos cosas. Exactamente. Y entonces dices, coño, y eso es lo que rompió a los espectadores en esa época. Porque en ese momento dices, ¿y ahora por dónde va la película? Si las dos cosas a las que yo creía que eran el motivo principal ya no están. Claro, pero es que ahí entra Hitchcock a manipularte, a decirte, no, ahora te roto y ahora empieza otra película. Exacto. Aunque hay que decir, poniéndonos ya en plan puretas, yo estoy a veces un poco en semi de acuerdo con los que piensan que la primera parte de Psicosis, por así decirlo, hasta el asesinato, es mucho más interesante a nivel de narrativa de lo que después de asesinato hasta el final. No sé si me explico. Pero igual porque hay más desarrollo. A pesar de ser menos tiempo, tienes más desarrollo desde que inicia la película. Y hay un interés en Hitchcock en querer engañarte y eso está latente. Te está llevando a su terreno. Y de repente, cuando ya han matado a Janet Leigh, hay una sensación
de que, bueno, ahora esto puede ir por cualquier lado y a ver qué pasa. Es decir, por ejemplo, también, obviamente, la trama de la doble personalidad del personaje de Norman pues fue revolucionaria, ¿no? Nadie podía imaginarse prácticamente hasta el final de la película que te lo expliquen, en una explicación un poco así como, venga, para que todo... Sí, O sea, alguien no me queda parece sin casi un poco entender. forzada. Sí, pero... Bueno, que mira, en este sentido, me hubiera gustado ver aquí la opinión de Sergio, otro de los colaboradores que es psicólogo, que yo por lo que he leído que las últimas teorías en psicología y en psiquiatría no hablan de desdoblamiento de personalidad, que es lo que podría tener aquí Norman Bates, sino que hablan más de diferentes estados de ánimo. Depende de cómo tú estés anímicamente, pues vas a actuar de una forma u otra. Pero sí que es verdad que en esta época, pues al final, por una parte tenías la personalidad de Norman Bates y por otra la de Norma Bates, la madre, que es la que supuestamente cometía... Porque claro, nosotros vemos que Norman Bates ha cometido 2 asesinatos, pero todo lo anterior que él tenía, porque lo tiene todo como muy mecanizado. O sea, A ver, sabe cómo actuar. ¿hay un modus operandi? Puede que sí. ¿Psicológicamente es plausible lo que le pasa a Norman? Yo creo que al parecer sí lo es, hasta cierto punto. Se puede dar el caso, o se ha dado el caso alguna vez, a lo mejor muy poquitos, de la doble personalidad, hasta el punto de que el personaje, cuando vuelve a ser Norman Bates, no se acuerda absolutamente de nada de lo que ha hecho. Ni lo de vestirse de señora, ni lo de todo eso, que es donde uno ya, si se pasa analizando la película, pues ya a lo mejor ya no le hace tanta emoción. Pero, por ejemplo, hay un punto en el que ya Hitchcock trampea no enseñándolo todo. ¿Por qué? Porque quiere un efecto final que es súper guapo, pero hay que decir que nos engaña un poquito cuando Norman dice, oh, madre, madre, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha Hay hecho mucha usted? sangre. Y luego entra y, ¡ay, va, un cadáver! ¡Un cadáver! Entonces digo, bueno, pues será que... Esa rapidez con la que va y viene de la casa. Sí, es como, Hombre, vale, nos está ocultando cosas que pasan para crearnos un efecto. Y no hay nada de malo, es súper divertido, joder, que es que la película encima es entretenidísima. sí. Entretenidísima y te mantiene con un interés y cuando tiene que utilizar esos trucos, que llamo yo trucos de engañar al espectador ocultando cosas, lo hace con una elegancia increíble, porque tienes la música que está maravillosa, tienes la puesta en escena de la película que es increíble y a veces con esa casa, con esas nubes ahí trucadas, ahí con esas... Esa casa que luego siempre que lo vemos la copiaría. casa desde fuera se ve en contrapicado. Hmm. Como haciendo más Sí, sí. temible el aspecto de esa casa gótica. O sea, siempre la ves desde abajo y ves la casa ahí en lo alto de la colina. Sí, Es como eso un personaje más. O sea, con ojos, con la luz sí, es como la muy de dar ventanita con miedo. la mamá, con lo que entendemos que es el cadáver, ¿no? Pero, pero es un poco lo que quiero decir, que a veces el arte del engaño al espectador incluye algo que a veces pues es lo más discutible, ¿no? Que es ocultarle información para que el público, para que tú como espectador te vuelvas loco y seas incapaz de saber qué está pasando y de repente, chispún, es que pasaba esto. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Y en Vértigo, eso, por ejemplo, está contado con más gracia, porque hay una implicación emocional enorme en los personajes. Y aquí parece como que las elecciones de lo que enseñas y lo que no enseñas son demasiado arbitrarias, con lo cual tú realmente estás rendido ante el espectador. Digo, perdón, ante la película, ante el director. Lo que digo, vale, es que no me queda otra que dejarme llevar por lo que tú me estás contando, porque me vas a contar exactamente lo que tú quieres. Pero lo hace tan bien, en esa escena, por ejemplo, en la que Norman va a trasladar el cadáver de su madre de la habitación al sótano para que no veamos que es el esqueleto, pues hace un movimiento de cámara mientras está la entrevista, digo, perdón, la conversación, para que cuando baje Norman el cadáver nosotros no veamos la cara del esqueleto y realmente veamos a los dos hablar. Y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Digo, ¿ves? Te estás fijando en el diálogo, pero no te estás fijando que te estoy ocultando algo.
Y esa es una buena ocultación, eso es una ocultación artística, pero el hecho de no enseñar, por ejemplo, ciertas cosas, porque si no, no hay trama, Claro. pues es ahí donde yo ya... es como... Pues me recuerda un poco a lo del Sexto Sentido, y pasaron 9 meses, como pasa al principio de la película, y ahí vemos a Bruce Willis andando por las calles. Ahí. Pues me estás engañando aquí, me estás contando una historieta. Pero bueno, pero ahí está, esa es la magia de la película. Habla, que estoy aquí ya rajando. No, si te estoy escuchando, vamos. Tú tienes más trillada esta película también. No, es que, joder, me lleva acompañando desde Por eso. o sea, cuando tenía 10 o 12 películas en VHS de pequeño, o sea, una de ellas era Una así. era Psicosis. Y luego también, otra cosa que una vez más a los cinéfilos que nos seguís, y es muy importante que aprendamos a ver las películas no solamente desde la superficie, de lo icónico, sino intentar descubrir por qué estas películas son tan buenas. Es decir, una vez que has visto esta película por primera vez y has descubierto todos los misterios que tiene y se ha revelado el por qué y de qué y cómo fue y en realidad qué pasó, la segunda vez que la vas a ver, obviamente ya lo sabes todo. Pero puedes seguir dando muchísimo más. Pero vas a buscar más detalles. Exacto. A ver, es que antes de esta película se habían hecho infinidad de películas de thrillers, o antes de esta película se habían hecho infinidad de películas con psicópatas, incluso Hitchcock había hecho pelis en las que salían psicópatas. El vampiro de Düsseldorf, o sea, es una maravilla de es que Hitchcock había, yo qué sé, La sombra de una duda, La soga, salían psicópatas. Sí. Pero es que romper, entre comillas, la trama de una película para pasar de ser una película de este tipo a ser otra película de este otro tipo, yo es que no sé, o sea, y hacerlo como lo hace, rompiéndote literalmente pues que es que te deja la cabeza hecha una mierda. Cuando dices, coño, es que en el minuto 50 me has dejado sin protagonista, me has dejado sin el leitmotiv de la película, más lo apartas todo a un lado y ahora me cambias completamente. Ya suena el teléfono. Ha sonado el teléfono. Y seguimos hablando. Sí, y lo que he explicado un poquito, y lo que está diciendo Israel, hay cosas más allá de esas escenas icónicas. No, es cierto que a mucho público le provocó muchas cosas, pero luego el cine está lleno de mucho más cine por dentro. Por ejemplo, hablar un poco, deberíamos, sobre el tema del erotismo de la película, de la sexualidad reprimida de la película, de que creo que es el tema realmente que le interesa a Hitchcock. No tanto a lo mejor también, que es mostrar una América profunda, de una zona en la que pasan cosas bastante oscuras, una América perdida, con extraños y misteriosos casos que no tienen nada que ver con el mundo metropolitano, que también le encantaba mostrar a Alfred Hitchcock, o un mundo más edulcorado donde pasan cosas terribles, sino que vamos un poco también a una América diferente. Pero en el caso del tema de la sexualidad de la película, pues ahí en esa época Hitchcock empezaba con mucha evidencia a querer explicar pensamientos suyos, internos, como pasaría en Vértigo, donde tenemos un personaje como James Stewart que podía ser el alter ego en ese momento de Hitchcock, y luego tenemos Psicosis de una forma mucho más retorcida, que tenemos las inquietudes sexuales reprimidas del propio Hitchcock trasladadas a la película a través del personaje Norman Bates, pero desde la ficción, pues, y desde el entretenimiento, convertirlo en una especie de antihéroe durante un rato para nosotros. Cuando ya descubrimos al final que el asesino es Norman, pues ya obviamente no nos sentimos representados por Norman Bates. Bueno, pero aún así... Pero aún así en esa escena final en la que se ve el primer plano de Norman y está el soliloquio con sí, que ves que es la madre la que habla, o vamos, sí, que está ahí el tío, que el tío está tronado, pero vamos. Y nosotros no estás con las acciones de Norman, pero estás con Norman. Sí, porque decimos, total, sí es verdad, Norman, al final madre no hay más que una.
Pues te ha tocado esta, pues oye, con mamá hasta el final, ¿no? Pero ese es uno de los temas realmente Ya lo siento, pero otra vez. interesantes. Entendamos que va a abrir la puerta, ¿eh? No se va al excusado. Pero eso es uno de los grandes temas de Alfred Hitchcock. Es uno de los temas que a lo mejor ni siquiera nos está Hitchcock tratando de decir algo sobre ello, simplemente los está exponiendo tal cual, sin un juicio de valor acerca de ello. No es tanto como que a veces hemos hablado, por ejemplo, sobre Kubrick, y que a lo mejor Kubrick tenía pretensiones de querernos decir algo acerca de las personas, en Ed Weishat especialmente, por ejemplo, pero digamos que Hitchcock simplemente quería, de alguna manera, una válvula de escape a través de sus películas para mostrar sus inquietudes, que por aquel entonces, además, hay que tener en Perdón, cuenta, ya he vuelto. hay unos regalitos que le habrá llegado a Israel, pero hay que decir que no solamente hablamos de una sexualidad reprimida de Hitchcock, sino hablamos de una época de una sexualidad reprimida en general. En general. Reprimida, y que estas películas, por ejemplo, el hecho de mostrar a Janet Leigh en sujetador al principio, Bueno, a ver, es que o meterse simplemente en una ducha desnuda, estimula al espectador. Estamos en plena época del código apabullante. Y el código Hays en esa época era, vamos, a saco. Y que empieces una película, como la empieza Hitchcock en este caso, con Janet Leigh en ropa interior, con John Gavin con el torso desnudo, los dos en la cama sin estar casados, dices... ¡buah! Ahí los espectadores debieron hostias, ¿qué nos está contando este hombre? La censura española recortó un poco esa escena inicial. Bueno, me imagino a los censores viendo los primeros pases. O sea, sobre todo el hecho de eliminar el aspecto del hombre casado, ¿no? Que eso... Bueno, a ver, en el primer pase que se hizo a los censores en Estados Unidos, era un grupo de 5 censores y en la parte del asesinato de la ducha, en el primer pase, 3 censores dijeron que había recortar X escenas, 2 de los censores dijeron que no, que por ellos bien. Dijo Hitchcock, vale, venga, haga algunos cambios y los vuelvo a presentar. Hizo los cambios, se la volvió a presentar. Los 3 que al principio decían que no, dijeron que sí. Los 2 que al principio dijeron que sí, dijeron que no. Y realmente no había hecho absolutamente ningún cambio. O sea, les dijo que había cambiado determinadas cosas y no había hecho ningún cambio. Así que como, hostias. Otra cosa, que hablamos del tema de presentar a Janet Leigh en ropa interior o a John Gavin semidesnudo. Pero más transgresor que todo eso fue el tema de poner un retrete en pantalla. Exactamente. Hasta ese momento nunca, jamás se había visto en un cuarto de baño la taza del váter, por muy subnormal que nos pueda parecer. Una película americana. Eso, es una película americana. Pero es que Hitchcock fue un poquito más allá. No solo puso la taza del váter, sino que se atrevió a tirar de la cadena, que eso ya a los espectadores les debió de parecer como, ¡oh, Dios mío! Han tirado de la cadena del baño. Dices, por ahí es donde se caga. No puedes sacar eso. Es que para poner esa escena en pantalla, tuvieron que poner la escena de cómo Marion anota en un papel lo de los $40,000 que ha robado menos los $700 que se ha gastado en comprar el coche, cómo coge la hoja, la rompe en varios pedazos y la tira por la taza del váter y tira de la cadena para que luego uno de los pedacitos de papel se lo encuentre más tarde la hermana. Y tuvieron que justificarlo así, porque si no, el código Hays no hubiese dejado poner esa escena de una taza de váter. O sea, y era como casi peor que presentar a 2 personas que no estaban casadas que acababan de hacer el amor. Pues era peor lo del baño. O sea, dices, ¿en qué cabeza entra? O sea... Sí. y Janet Leigh en ropa interior, sí que es verdad que la primera vez que aparece en ropa interior, aparece con ropa interior blanca, como si fuese alguien bueno, una persona que no ha roto un plato, una persona que no es transgresora de la ley y demás. La siguiente escena en la que sale en ropa interior, que es cuando Norman la está mirando a través del agujero, sale con ropa interior negra, que es cuando ha cometido un delito, cuando ya... Está manchada.
Eso es, ya pasas de blanco al negro, ¿no? Pasas de lo virginal y de lo legal a lo ilegal, a la parte transgresora. Y en eso Hitchcock también te manipula, Sí. también te... Puede ser mala, ¿eh? Puede ser mala. Había una intención oscura en ella, pero ahora va a ser buena y va a devolver el dinero que nunca lo Sí, consigue. que incluso la escena de la ducha se puede interpretar, hasta que la asesina, claro está, como una escena de depuración, de, joder, me he dado cuenta de lo que he hecho, porque ella decide que al día siguiente va a volver, que se lo va a explicar a su jefe, que ha sido un error, no sé qué, no sé cuántos. Y esa escena de la ducha en la que es todo encima con azulejos, bueno, es en blanco y negro, pero son azulejos blancos, es todo un baño muy blanco, todo, como si fuese todo eso puro, ¿no? Como que me estoy lavando los pecados que he cometido y mañana ya pues vuelvo y, claro, lo que pasa es que al día siguiente no vuelve, porque entra la madre de Norman y... Y por cierto, dato chorra, pero es bonito, el sonido de los cuchilladas se hizo con melones. melones y trozos de carne. Ahí. Pues son no sé cuántas, o sea, yo me imagino al Hitchcock ahí Sí, haciendo fue con los así. ojos cerrados y le Sí. ponen como 15 o 20 tipos de melones O y sea, bueno, pues me quedo con el cuarto, pero es que no termina, le ponemos un trozo de carne encima y a ver cómo suena. O sea, pero esa es realmente una de las cosas grandes de la Hitchcock, esencia del cine, ¿eh? O sea, las cosas que es sencillas la son las que... implicación en todos los detalles. Y es como diciendo, hay que pensar cómo suena la penetración de un cuchillo en la carne humana. Y Claro, debe el ser problema como es los melones. cómo llegas a concluir que lo mejor es hacer el sonido en un melón. Y de Hay un hecho, error en esas... cuando me ha acabado un melón, cuando a veces hacía de coger el cuchillo y hacer ¡psicosis! O sea, Y me sí. lo creo. Y sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Que digo que hay un error en esa escena de la ducha del asesinato, que es al final cuando sale la escena del ojo, que enfoca en el ojo, que la tuvieron que repetir no sé cuántas veces porque a Hitchcock no le gustaba ninguna de las tomas, porque o bien medio pestañeaba o bien se le notaba el pulso, lo que fuese. Pues en esa escena, cuando alguien muere, la pupila se dilata. Sí. Y en esta escena la pupila está todo el rato del mismo tamaño. O No sea, vamos a cosa pedir a Jan Delay que se muera de verdad para hacer la escena, ¿no? no, pero eso se puede, bueno, se puede conseguir con colirios, con gotas. O sea, Lo que pasa es que al parecer a la pobre conseguir ese plano, no, no, le costó madre Dios Dios. ayuda, porque ya te digo que repitieron la Y, toma no sé cuántas veces. y creo que aún se puede ver Y un se puede, sí, a ver, si te fijas muy bien, hay sí, sí. lo notas, lo puedes notar, pero claro, Pero ya... imaginaos a ella, desnuda al menos de torso para arriba, con el cuello así, y que no apoyada contra el suelo, habéis estado en un rodaje, no sabéis lo que cuesta preparar un plano y el rato que te tienen ahí puesto hasta que por fin empiezan a grabar. O sea, la pobre con tortícolis, aunque sí que dijo que por lo menos el agua de la ducha estaba calentita. Y el sí, ambiente a era pesar de caliente. la leyenda urbana que decían que había puesto Hitchcock agua fría para que los gritos sonasen más, no, no, ella siempre ha dicho que no, que el agua estaba perfecta. Es que la gente tiene la imaginación de la hostia. Y le puso agua fría para que chillase más. Digo, así, vale. Y una pulmonía y una semana sin rodar. O sea, es que Y la que peña... encima ella dijo que en todo momento Hitchcock se preocupó muy mucho, tanto a ella como a la actriz que hacía de doble de cuerpo desnudo, de estar con el mínimo personal posible, de que las trató muy bien, y o sea, Sí, que no tenían ninguna... en favor de Hitchcock, por la cosa de que también, por el famoso asunto que se habla con Tippi Hedren y la mala relación que tuvo, casi al parecer como un tanto oscura, pues Janet Leigh dijo que no tuvo ningún problema con Hitchcock, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues es que ahora pues las leyendas urbanas de director empoderado, se dice, ¿no? O sea, que se aprovecha de las actrices, pues está muy, muy presente hoy en día, ¿no? A cuenta del Wellington y todas estas movidas. Que es reprochable, pero en el caso de Hitchcock, pues hay una historia, simplemente hay una historia con Tippi Hedren que ha dado para hacer hasta películas sobre la relación entre los dos, pero vamos, al final estamos, pues una cosa que tiene que ver una palabra contra la otra, ¿no? Pero... Claro, que al final, y encima 60 años después o 50 años después, pues Tú me no sé, dirás.
cuando ya no tienes a... No sé, vamos a dejar el tema porque al final nos vamos a meter en Sí, sí, terreno eso es, pantanoso y pero lo no. que quiero decir eso, que Por eso que, a ver, Janet Leigh en esta película, tanto Janet Leigh como incluso Vera Miles, que venía de haber hecho también cositas, ya con Vera Miles tuvo mal rollo simplemente porque se embarazó y no pudo hacer bien, con pero ella sin más, Bertie. o sea, que luego dijo que el trato era bueno con él. Sí, Y ya te digo, las dobles de cuerpo de Janet Leigh dijeron que en ningún momento se sintieron mal. O sea, exacto. Hablando en plata, eso es. Bueno, pero bueno. En ese caso, pues, con ese aspecto, además que tenía Hitchcock ahí como de bebote ahí. Eh, una eh, escena que ha pasado, o sea, la escena de la ducha ha pasado a la historia totalmente. del cine. Se han hecho documentales, se han hecho tesis doctorales, se ha hecho de Sobre la todo. escena de la ducha, que también. Solo sobre la escena. Una escena que dura menos de un minuto. O sea, Exacto, y que contra mucho también de lo que se dice, pues, de las habladurías acerca de la escena, Saúl Bass no rodó la escena de la ducha, exacto. ¿de acuerdo? Que Por Saúl mucho que él Bass... dijese y dejase caer ahí el Dana, ahí Ah, todos han confirmado que Saúl Bass no estuvo ahí. Sí, hizo el storyboard. eso Y es sí, verdad que la escena de la ducha está, el storyboard está completo, con todos los planos, todas las escenas. Sí que luego Hitchcock añadió un par de cositas, pero sí que es verdad, vale. Saul Bass hizo el storyboard y estaba, antes de ser rodada, esa escena estaba ya plasmada en papel. Y a partir de ahí se hizo la escena. Pero Saul Bass no la dirigió, por mucho que todavía haya gente por ahí que diga, no, 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 es que esta escena no es de Hitchcock. Pues sí, esta escena es de Hitchcock. esta película es 100% Hitchcock en el sentido de que prescinde de un cierto tipo de alusiones al público, que normalmente se les da, como en plan, tiene que haber una historia romántica porque si no, no están todos los espectadores contentos, tiene que haber una estrella de cine porque si no, no están todos los espectadores contentos. No, no, fuera estrellas de cine, fuera glamour, fuera romanticismo, fuera cualquier cosa que está hecha para darle al público lo que normalmente está acostumbrado a recibir, tanto, incluso del propio Hitchcock, y vamos a meterle en otros territorios. Vamos a hacer, no sé si que el público madure un poco, pero sí que experimente otras cosas diferentes, ¿de acuerdo? Y Hollywood, que es muy poco dado a los experimentos, a día de hoy todavía, y por aquella época también, pues había un factor de riesgo por parte de Hitchcock. Y eso es lo que hace grande a esta película, que es, vamos a tener una relación director-público directa, sin cosas en medio, sin preámbulos, sin ingredientes extra por si acaso falla el sabor del plato original. Y esta película funciona increíblemente sola. Es que funciona sola. Y ni siquiera es por el guión exactamente, que también lo es, o los diálogos. No son los diálogos muy buenos tampoco, o extraordinarios, pero es la forma con que está contada. Es forma, es cine en estado puro. Cine en estado... Es El que lenguaje de la incluso película es lo que hace que la película tenga ese valor. comentas los del guión, pero es que tú ves el personaje de Anthony Perkins, ves a Norman Bates y no es lo que dice, sino los gestos que pone, Exacto. el cómo se planta, el cómo pone las manos, cómo gesticula, cómo en el momento que, por ejemplo, tira el coche ahí al lago, al pantano, cómo le ves comer, pues no sé si come maíces, come algo, no sé exactamente qué come, Sí, y ves cómo su cara cambia completamente cuando ve que el coche se queda parado. O sea, y simplemente son esos gestos, o sea, son cómo mueve las manos, cómo escucha a Marion, o sea, el cómo cuando Marion le miente con su nombre, que pone, como pone Mary Samuels o algo así, pone en el libro de registro del hotel, y luego cuando se despide ya, cuando supuestamente se va a ir a dormir, le dice su verdadero apellido y se queda, y ves el gesto que hace Anthony Perkins, o sea, que es más que sus diálogos, es su forma de actuar. A eso vamos. A ver, es todo un conjunto, pero claro. o sea, es que Anthony Perkins en esta película está, que no fue ni nominado, que esa recurrente que siempre hablamos de que no siempre nominan ni a las mejores películas ni a las mejores actuaciones. Hombre, a ver, a mí la interpretación de Anthony Perkins me parece normalita. Pues a mí me parece muy buena.
Hombre, no estoy diciendo que sea No, mala, ¿eh? Quiero decir que, bueno, que en ese año a lo mejor, no sé decirte qué película, o sea, pues muy los, sencillo. Ahí estaba Ben-Hur, bien, ahí. bien, pero joder, O sea, la a lo que implicación voy, de Charlton Heston haciendo de Ben-Hur, que todos hemos bien, hablado. que sí. ¡Uh! Pero Ostras, es que yo aquí a Anthony Perkins le veo actor, o sea, que no depende de un guión. No depende de un guión para actuar. Que igual hay veces que dices, joder, es que a este actor le han dado un super guión, además de ser un súper buen actor, claro, y te hace todo el conjunto y dices, ese que nominación mínimo. yo Es que creo que aquí Anthony Perkins con un guión que bueno, pues es lo que es, pero es que yo creo que da mucho más de lo que le ofrece el guión. es que todo da mucho más de lo que ofrece el guión, porque como te digo, el guión en sí mismo, pues es un esqueleto muy, muy delgadito. Es la forma con que va a ser contado. Y desde luego Anthony Perkins encontró la horma en su zapato, se dice así, ¿no? O sea, encajó en el personaje de Norman, vamos, perfectamente, perfectamente hasta tal punto que él haría Que las sí, que películas luego, siguientes y y luego su dirigiría carrera alguna. igual se vio un poco lastrada claro, porque es que Anthony Perkins hasta este momento, pues todo el mundo le veía como, incluso podían decir que iba a ser el próximo James Dean o que iba a ser la próxima futura estrella de Hollywood, porque le veían como un personaje que podía ser tu vecino ejemplar o el hijo ejemplar o esa persona que era como muy lo contrario a lo que presenta en esta película. O sea, si aquí le ves como un medio asesino psicópata tarao, pues hasta ese momento se le veía como una persona afable, o sea, o un personaje afable, pero sí que puede ser que Norman Bates lastrase un poquito la carrera de Anthony Perkins en ese sentido, porque todo el mundo ya le veía dentro de ese personaje y le pedía repetir ese personaje. Es como... Eh, Repetiría en 20 Broadway años tuvo una después. carrera bastante hasta esta película y después de esta película sí que hizo más teatro y tenía una gran carrera teatral, Anthony Perkins. Es más, la escena de la ducha no es Anthony Perkins el que está ahí rodando, porque en la semana que se tardó en rodar esta escena, que se tardó 7 días, Anthony Perkins estaba en Nueva York, que iba a hacer una obra de teatro en Broadway y estaban ultimando los detalles y demás. Y estuvo una semana allí y no me acuerdo ahora quién, pues alguna de las actrices de cuerpo de Janet Leigh fue la que empuñaba el cuchillo, o sea, pero Anthony Perkins no es. Que es como, hostia, la parte más icónica de la película. Uno de los elementos de motivación del carácter de Norman Bates que pudo explorar Anthony Perkins, que es el tema de la ocultación de uno mismo y todo eso deriva también de que Anthony Perkins en aquella época pues era un homosexual no confeso, porque Bueno, bisexual, o sea, Anthony bisexual o Perkins era bisexual, bisexual, sí que aunque hasta bueno, ese momento no lo que había. también era parte de él, era homosexual y eso lo ocultaba, claro, tenía que ocultarlo, no se podía decir abiertamente. Y a Hitchcock eso le pareció una motivación increíble Sí, para pues está hacer escondiendo algo, lo mismo que mi personaje, tiene algo que esa la sociedad está en contra de ello, lo mismo exacto, que mi personaje. esa feminidad, feminidad que no Mirad, puede mostrar. Y eso es también Norman, ¿no? O sea, una parte suya que tiene que ver con la sexualidad que está reprimida y ahí encajó muy bien, y con esos andares que tiene Norman, hombre, así. es que te lo Eh, representa de tal forma que a pesar de ser un psicópata, tú le ves como vulnerable. O sea, un tío de aspecto normal, vulnerable, pero que es un psicópata. O sea, claro, es que todos los psicópatas no pero pueden te ser lo el tío de la presenta. motosierra, de la No, matanza no, de Texas. es Es que, que un es que te lo psicópata presenta. puede. Te lo presenta de tal forma, con unas dejes y unas formas de moverse, que dices, bueno, pues es que me presentan a 100 personas y probablemente este sería el último de mi lista, pensar que es una persona que se dedica a asesinar gente. Es que sí, hombre, a ver, sobre todo hay que decir siempre que Hitchcock dentro de todo seguía siendo elegante, incluso aunque filme en un motel y no en un hotel, en esos hotelazos que nos muestra las películas anteriores y esos sitios glamurosos, pero sigue siendo un tío elegante y no elige a un desagradable para decirnos, es un No, yo psicópata, creo no, que es que este lo tendría muy es que claro. está muy claro que
que los arquetipos de personajes que muestra siempre Hitchcock protagonistas, pues son personajes agradables hasta cierto punto. Y luego vamos viendo un poco que tienen un mundo un poco retorcidote, ¿no? O sea, sus renglones están bastante torcidos, por así decirlo. Pero sigue siendo Hitchcock y glamour y de etiqueta, hasta cierto punto. Todo está mostrado con mucha elegancia. Pero hay dos momentos en la peli a mí que además son los cambios el cambio ese que te hace de la primera parte, que es más drama thriller, a la segunda parte, que es más gótico y asesinato y demás, que es cuando en el momento que va Marion en el coche y se empieza a oír a sí misma las voces del jefe, del no sé qué, de has robado, no sé, $40,000, lo que... Joder, ¿cuál habrá sido su motivación? No sé cuánto. Y cuando acaba esa escena de que empieza a oír que está escuchando las voces, la última parte es con Marion sonriendo. O sea, sí, esboza una sonrisa. Y luego te vas al final de la película y la última parte de la película es Norman en el calabozo, que también esboza una sonrisa, que por cierto la sonrisa aquí de Norman es como sonrisa de en plan, o sea, está psicótico perdido, o sea, porque hace una sonrisa. Y esos pequeños fragmentitos que mete de la calavera de la madre. Más ese que son como unos fotogramas, o sea, es que no llegan ni al segundo. Pero eso, pues, te esbozan las sonrisas de los que han sido sus dos protagonistas. Y tú las superpones y es que es la misma escena en situaciones diferentes. Sí, la verdadera resolución, que parece que es ella que se va a salir con la suya, no, me refiero a Yandel Lake, no es esa, la verdadera resolución es el final de, sí, pero aquí mando yo, que es la madre, ¿no? O sea, que es la que es como, es que ahí está el personaje de la moralista extremo, que es la madre, que a esas sucias chicas hay que matarlas. Y al final es como, Marion, pecaste por robar y el destino te ha llevado a sitios que tú te has metido sola por huir y por meterte en derroteros. Sí, por hacer una mala acción. Pues... Y es el demonio, el elemento del mal, el que se encarga de aleccionar a Marion matándola, y al final es la madre la que dice, aquí estoy yo para equilibrar las cosas, los poderes de la naturaleza, yo que sé, ahí. Me he quedado con todo. Pero eso me lleva también, la escena que has dicho tú del monólogo interior con las voces, también muy literal, ¿no? Muy evidente. A veces, insisto que en esta película Hitchcock, al contrario de lo que pasó con Vértigo, no quería que nadie malinterpretase o no entendiese la película. Quería que todo el mundo entendiese la película y es literal. Te pongo unas voces en off para que se entienda todo. Pero me encanta ese tránsito que tú dices con la sonrisa y cómo está lloviendo y se oye la lluvia fuera del coche y los limpiaparabrisas. Y de repente ese momento que para mí es mi favorito, que es cuando vemos el cartel de Bates Motel, no vacancy, o vacancy, y esos neones, y de repente la película te mete en ese mundo. Y tú dices, ostras, aquí ya va a empezar lo bueno. Aquí ya va a empezar lo bueno. Y a mí ese es mi verdadero punto de inflexión en la película. No tanto el asesinato, que es muy famoso, pero ahí es como diciendo, ¿a quién cambia la cosa? Entra en otro mundo, entra en el mundo de Norman. El mundo de Norman. Y ese patrón del meterse en el mundo de Norman lo repetiría con la segunda, lo repetiría con la tercera, también el amigo Perkins, pero obviando el tema de las secuelas, ¿no? Que si queréis luego os enumeramos más o menos lo que ha habido, pero rapidito porque son cosas de puro entretenimiento, pero no son películas... Un apunte como tema técnico que yo creo que, por lo menos en las últimas, siempre suelo tocar, tema de filmación, de cámaras y demás. Sus dos anteriores películas, que, a ver, ahora espero no cagarla, fueron Con la muerte en los talones y Vértigo. Talones y Vértigo, sí. Se rodaron en Vistavisión. En Vistavisión, en Technicolor. Y en cambio aquí, o sea, cámaras amplias, cámaras grandes. Hace Vistavisión, pero en blanco y negro. Formato, fue gran formato. Y aquí pasó a formatos más pequeñitos, que eran
lentes de 50 milímetros en cámaras de 35 milímetros. Vale. En alguna escena utiliza cámaras de 16 milímetros, pero como tenía que abaratar costes, sus anteriores películas, el modo de filmar con VistaVision, pues era todo como más armatoste, todo más grande y suponía mayores costes. Y aquí eso se decidió por hacer, que además Alfred Hitchcock, al igual que hablamos en Espartaco de Kubrick, era un gran entendedor de la fotografía. Controlaba mucho todo el tema de lentes, todo el tema de dónde poner las cosas, y en ese sentido aquí manejan muy bien todos los planos desde el minuto 1 hasta el último minuto, y con lo que tiene de esas cámaras y esas lentes, o sea, hace un estudio, o sea, desde el minuto 1 hasta el minuto, ¿cuánto dura? 100. Te maneja perfectamente todos los encuadres, todas las iluminaciones, todo. Y es porque Hitchcock era un gran entendedor de cómo funcionaba la técnica de entonces. Que no es como otro director que solo se preocupa de, nada, pues tú ponte allí, tú ponte allí. No, no, este era en plan Kubrick, era en plan tenerlo todo manejado. Control total, sí. Sí, absolutamente total. Y bueno, escena, momento favorito, así. Pues hombre, a ver, el icónico es el de... No ya he dicho el mío, mi momento favorito, que es esa transición cuando aparece el Nova. Sí, el icónico es el de la... El cartel de Motel Norman, no, Motel Beach. Y a mí hay dos que por cosas diferentes, que también me gustan mucho, que es el momento en el que Marion está dando sus datos y demás. Dice, pues, ¿y de dónde eres? Y se queda así como 2 segundos pensativa, y se ve que en el periódico aparece Los Ángeles, y entonces dice de Los Ángeles. Y es en ese momento que ves a Norman, que está como eligiendo a ver qué habitación le da, y cuando le dice Los Ángeles, que luego es lo que dices tú, que se oye a la madre, encima con una mujer de no sé qué, seguro que va. Dice, pues Los Ángeles igual estaba asociado a una ciudad, entre comillas, con más libertinaje. Y entonces dice, pues mira, le iba a dar una habitación normal, pero le voy a dar la 1, que es la que tengo aquí con lo de para meter ahí la puntilla. Y esa escena me gusta mucho porque se le ve a Norman, que incluso un poquito antes es cuando están medio cenando, que le dice, Marion le dice, bueno, si tú estás tan sometido a tu madre, pues ¿por qué no la metes en una institución? Y ahí el chip de Norman también se ve como cambia un poquito. Hasta ese momento está teniendo una conversación más o menos normal, habla de los pájaros, de la taxidermia, de no sé qué, no sé cuántos. Y en cuanto le dice lo de meter a su madre en una institución, yo creo que el cerebro hace así, ¡pof! Y dice, bueno, ya está, esta mañana no va a estar aquí. Luego al principio de la película hay una escena que me crea gracia porque me acuerdo de otra cosa, que es cuando está el pavo este con lo de los $40,000, que se sienta ahí en la mesa en la que está Marion sentada con sus cosas y dice, ¿tú sabes lo que son lo que dan $40,000? Le pregunta el tío este a Marion. Y se queda Marion así como, no sé. Dice, pues con $40,000 es ser feliz. Y esa escena me gusta porque me acuerdo siempre lo que se ha dicho que dijo Groucho Marx, lo de el dinero no da la felicidad, pero imagínate si eres pobre, ¿no? O sea, entonces siempre me hace reír esa escena. Y me gusta por eso. Sí, la verdad es que la conversación que tienen en el saloncito es tremenda. Sí, el momento del giro de Norman de... ¿Qué? ¿Cómo una institución? Sí, es que es eso. Hasta ese momento está manteniendo una conversación, eso, dentro de... Has metido la pata, Mario. Has metido la pata. Pero eso, le dice lo de la institución y... Se vuelve muy inquietante, muy inquietante. Sí. O sea, sí, incluso su mirada cambia, el gesto de la cara cambia y ya se pone como a la defensiva, ya... pero ¿cómo la ven a meter en una institución? No se hagan eso, o sea, ya es... Le ha cambiado el chip. Y ya dices, buf, ya verás. Y pasa lo que pasa. Yo, hombre, a mí, por ejemplo, aparte que el plano inolvidable para mí es el de la calavera, es como mi plano icono, el de la calavera dándose la vuelta a la silla, y luego, más aún,
que a mí me dan miedo esas cosas, de verdad. Más aún ese plano que han dado un golpe a la lámpara y se ve las cuencas de los ojos de la calavera haciendo... Y es como, me cago en la ley. Eso a mí me mata, porque además ese movimiento de luz le da cierta vida a la calavera. No sé si me explico. Le da como que es algo más que materia muerta. Esa luz le da cierta dimensión de fantasmagoria, ¿no? Ahí muy inteligente Hitchcock utilizando los elementos para crear expresionismo puro. Pero así, si hay un momento tranquilo, que a mí me gusta de la película, un momento tranquilo, a lo mejor, pues siempre me quedaré con el previo a la ducha. No en el momento de la ducha, sino el previo, que se ve además también a Norman, creo que en la cocina, un plano de la casa que está ahí, de reposo. Sí, que hace un amago de subir arriba a lo que supuestamente es la habitación de la madre, pero se mete para abajo al fondo a la cocina. Hace una mirada así hacia arriba, Norman, casi desafiante además, que tú puedes llegar a pensar, sí, ahora es cuando Norman le va a plantar cara a su madre y decir, pues yo me acuesto con quien quiero, que no es lo que pasa. ¿Me entiendes? Que vemos que Norman tiene un conflicto, pero no está yendo por el camino después que puede uno pensar. Pero está muy bien ese momento de tranquilidad. Que, por cierto, ese encuadre de la casa en la que a mano derecha tienes la escalera que sube al piso de arriba, donde están las habitaciones, donde supuestamente está la madre, y al fondo ves la cocina, eso en La Matanza de Texas, que joder, que a ver si la hacemos algún día. Sí, bueno. La estructura es la misma. Según entran en la casa de La Matanza de Texas, a mano derecha están las escaleras y al fondo se ve esa puerta metálica de la que sale, o sea, el Leatherface, o sea, y es exactamente el mismo tipo de encuadre, o sea, y es como, y ahí está, que bueno, luego todos estos directores, incluso de John Carpenter ya lo comentamos en su momento, dándole al Loomis, que aquí es el personaje que interpreta John Gavin, que se llama Sam Loomis, que es el novio amante de la prota, pues el Loomis es el profesor que en Halloween y es homenaje. O sea, y muchos de los actores de que hacen terror actualmente, o en los últimos 20 años o 30 años, dicen que Psicosis es la película que marcó un antes y un después y lo que les hizo a ellos hacer decantarse por un tipo de género a la hora de hacer películas, que podían haber hecho otro tipo de género, pero que Psicosis es la que les dijo, joder, pues es que yo esto es lo que quiero. A mí me gusta ese terror gótico, que luego te puedo meter más o menos sangre en la película. Sugerido, psicológico, pero con momentos que esa sugerencia y esa psicología adquieran una dimensión potentísima en el momento del asesinato, de la muerte, ¿no? O sea, que es como, ¡hostia! Porque te han preparado ya, en Halloween. Claro, tú llegas con ese estado de ansiedad. Y no hablemos de Tiburón, que el lenguaje hitchcockiano salva toda la segunda parte de la película, con los famosos bidones y eso. O sea, pero bueno. Yo, ¿qué cositas me gustaría enseñar? Pues bueno, aquí tengo la primera edición en DVD de Psicosis. Aquí está. Que si te descuidas hasta no tendrá subtítulos en español. No tiene subtítulos en español. Esta sí tiene ya. Esta sí tiene ya. Y luego el Blu-ray de la caja de coleccionista, que aquí está. Que la caja es de los grandes clásicos de Hitchcock, una grande que tengo. Pero sí, ya sé cuál dices. La he visto en tu casa. Es muy bonita. Y aquí está, pues. Sí, yo tengo esta, que ahí es está. un pack de. Los mismos Blu-rays. Los mismos Blu-rays venidos de otra forma, que eso, aquí te vienen las películas. Han estado vendiendo de muchas formas. Ahí está. La misma película que tienes tú. O sea, eso es. Y luego... Y ahora, mira, espera, han sacado ahora una nueva edición, que no me la he comprado, que bueno, pues tampoco, en 4K, que han hecho una nueva remasterización, que se debe de ver espectacularmente bien, que han metido alguna escena, como la versión estrenada en cine y la versión, sí, con algún descarte o alguna cosa. Pero una cosa muy leve, o sea... Nada, en total ni un minuto. Nada, no puedes... Por curiosidad, que sepáis que ha salido otra edición remasterizada, 4K, que se ve espectacularmente bien. También recomendar esto,
el DVD documental sobre Hitchcock-Truffaut, que una vez más me hace recomendar el libro Hitchcock-Truffaut, ¿de acuerdo? Que es la entrevista que hace Truffaut durante días a Hitchcock acerca de sus películas y que es un libro que todo cinéfilo, cualquier persona que le interese verdad el cine, debe tener, porque, como bien han dicho por ahí, es el libro en el que te explican cómo se hace bien una película. Te enseñan cómo los valores del lenguaje cinematográfico. Y este es el documental en que te explican cómo se hizo ese documental. Perdón, cómo se hizo ese libro. Es muy, muy chulo, muy chulo. Mira, en una de estas que me he levantado a atender al cartero, he cogido el libro del que hemos hablado. Ahí está, ahí está. Con ese un muy buen libro. O sea, como regalo yo a todos, si tenéis algún conocido que le guste el cine, yo creo que es un regalo fantástico. O sea, un buen papel, buenas fotografías, buenas explicaciones de absolutamente todo, de gente conocida del cine. Ediciones Notorious, que nos está regalando joyitas estos últimos 2-3 años. El libro del 60 aniversario. Una maravilla. Muy completo. Con Sí, muy completo. datos de producción y opinión. De todo, de todo. Y visión de todo, y perspectiva. Sí. Mira, incluso, mira, acabo de hablar, que hemos hablado de La Matanza de Texas. Ahí está. Y sale Leatherface. Las referencias. Sí, referencias de los actores, de los directores actuales, o sea, producción, o sea, lo que supuso en su época, la filmografía que llevaba Hitchcock, cosas de los actores que salen en la película, cómo se hizo el storyboard de la escena de la ducha, o sea, de todo. Es un poquito más corto que otros de los libros de la misma colección. Este no llega a 200 páginas, creo que son 180, una cosa así, pero vamos, absolutamente recomendable. Como regalo vais a quedar como Dios. Yo un poco que veo lo de la matanza de Texas y sé que luego hubo Matanza de Texas 2, Matanza de Texas 3. Voy a ir de todo, hasta 5, luego el remake, luego el origen. El origen, yo pido que... Por cierto, La Matanza de Texas 2004, que es el remake que se hizo, una buena película a tener en consideración, ¿eh? Sí, esa es la que está además el sargento de la chaqueta metálica. Sí. ¿No? Ostras, Sí. Vi un cacho y no quiero seguir. Eso me da mucho miedo, mucho yuyu. A mí me gustó mucho. La revisaré. No la he visto, me dio un cacho y dije, no, hoy no. Y entonces funciona la película, porque te acojona y no quieres seguir viéndola, algo tiene. Pero decir aquí que, por favor, que cuando, sobre todo a la gente más joven, ¿no? Que es muy amante del tema de las franquicias y las sagas, decir, por favor, que no veáis Psicosis como el principio de una saga o el principio de una franquicia, no. Por favor, aunque hubo luego Psicosis 2, Psicosis 3, Psicosis 4, El Hotel de Norman, una película también, por cierto, una miniserie, luego otra serie que ha habido recientemente también. Y luego por favor, coged y luego la de la primera Psycho, y apartadla de todo eso, por favor. La de Gus Van Sant, que fue el remake de Gus Van Sant. Plano a plano, en color, y añadiendo una cosa diferente en el tema del voyeurismo. Que sí, que es la masturbación. La película. Pero eso, si vais a ver Psicosis, los que, digamos, vais vírgenes a ver Psicosis, centraros solo en esta película. Sí, incluso yo, si habéis llegado hasta aquí, ya os hemos contado un montón de cosas, os recomiendo que ni veáis cosas, que ni leáis nada, o sea, que vayáis... que no nos veáis a nosotros. Que no nos veáis antes de ver la película. Luego, una vez que hayáis visto la película, vednos las veces que queráis, que damos muy bien en pantalla y esas cosas. Que si algún director hay por ahí que quiera gente para sus películas, aquí estamos nosotros dispuestos a salir. No gratis, porque algo cobraremos, por lo menos unos bocadillos. Pues, sí, pero ya después si nos usan, me cachen la mar. Luego ya sí. Pero eso, que recomendamos ver la película sin haber visto absolutamente ninguna crítica de ella. Porque todo esto que hemos hablado de que te rompe a mitad de película es como mejor lo vas a disfrutar. El de, hostias, todo lo que yo pensaba que iba a ser esta película ya no es. Y hacemos borrón y cuenta nueva. O sea, y así es como hay que verla, y así es como hay que disfrutarla, por lo menos esa primera vez. Luego lo que has dicho, luego ya la ves muchas más veces y ya empiezas a sacar más cosas y empiezas a entender por qué esto es así, empiezas a entender
o crees empezar a entender las motivaciones de los personajes, por qué sucede esto así, por qué esto se cuenta con la cámara desde este ángulo y no desde este otro, por qué la escena de la ducha tiene planos medios, planos cortos, picados, contrapicados, insertos, o sea, pero eso ya es después de haber visto la película varias veces y haberte metido en buscar más información, pues leer un libro, escuchar un programa de radio, o sea, ver, pues no sé si en qué grandes el cine se hizo Psicosis, me imagino que sí, pues ver el programa, escuchar podcast, luego ya puedes ir añadiendo, es añadir cosas a tu experiencia. Exacto. Y tu experiencia, en este caso, tu primera experiencia con esta película es la que va a hacer que te guste o no te guste. O sea, yo creo que a cualquier persona que le guste el cine, esta película le va a gustar sí o sí. Siempre hay gente rara que dirá que vaya mierda película, pero a la que realmente le gusta el cine, yo creo que esta película está dentro de, a ver, no estará en, no sé qué top de película tendrás, pero en esos clásicos que tú siempre recomendarías o guardarías para la posteridad, yo creo que Psicosis va a estar ahí metida. Estará siempre entre las 100 películas que deberías ver. En todas las listas que haga cualquier crítico de cine o cualquier asociación de cine, Psicosis tiene que estar, sí o sí. ¿Te guste más o te guste menos? Es por lo que supuso. Para muchos de nosotros, yo creo que es la primera película de Hitchcock que hemos visto, yo creo. Porque, pues probablemente sí. Sí. Y sobre todo igual la que hasta posiblemente más centrada tengas, porque el resto tú empiezas... Claro, yo tengo ahí su filmografía metida, pero a mí es lo que me pasa con películas que, joder, pues lo que hablaba, en la última que hablamos de la saga de Harry el Sucio, que yo tengo mezcladas cosas. Entonces yo, en películas de Hitchcock, yo hay cosas que mezclo y digo, joder, es que este asesinato no sé si es de esta película o esta trama no sé si es de aquí, lo tengo todo remezclado, pero Psicosis la tengo que es Psicosis. Y eso me puede pasar también con Los pájaros. Es que eso es lo que voy a decir yo. Que a mí, por ejemplo, el paso del tiempo me ha convertido más fan de Los pájaros, por ejemplo. Porque para Los pájaros me parece una obra impresionante y donde los personajes, por ejemplo, vuelven a ser además atractivos hasta cierto punto. Atractivos no estéticamente, sino como personajes, como caracteres, como quiero saber de esta gente. A lo mejor del personaje de Marion Crane no quiero saber gran cosa, pero es que la película no va por ahí. Va por otro lado. No, es que ahí está la gracia de esta película, entre comillas, por decir gracia. Entonces, no es una peli de Marion Crane, es una peli de... Ni siquiera es una peli de Norman, es una peli de Hitchcock. Es una peli de Hitchcock que te habla un poco del cacao mental que hay dentro de uno de sus personajes. Que lleva a que la trama se una a todo. Pero es que esta película, fíjate que aún parece que íbamos a cerrar, pero no cerramos. Pero yo creo que esta es de las pocas películas que Hitchcock, más que hablar de personajes, habla sobre el público y sobre el punto de vista voyerista del público. Es lo que hemos dicho al principio. El punto sádico del público, que a pesar de que grita y se asusta, está deseando verlo. Porque si no, ¿a qué contras van millones de personas a ver la película? A pasarlo mal, no, se lo pasan bien. No, se lo están pasando genial. Se lo están pasando genial con los giros, con los voyerismos, con la sexualidad reprimida. Es. Pasas a ser ese voyeur dentro de una película, dentro de un voyeur. Pasas a ser esa... que ves esa primera escena con la pareja en la cama y todo, me imagino las risitas incómodas en los cines en el año 60. Esta película es de las primeras películas interactivas, por así decirlo. Sí. Solamente que roban... como esos videojuegos interactivos que tú decidías por dónde ibas. No, es Hitchcock quien decide por dónde vas, porque sabe Hitchcock perfectamente por dónde estás pensando. Te lleva de principio a fin. O sea, juega contigo, que es lo que hemos dicho, juega con el espectador. Y lo hace perfecto. Eso es. Y sería de las pocas veces que lo haría hasta ese extremo, ¿de acuerdo? Después, con Marnie la ladrona también, pues volvería a ser, pues, ese hombre que quiere hacer películas con su toque personal y con sus propias intencionalidades. Pero aquí es una película, es un vehículo para llevar al público a un lugar. Total, de cabo a rabo. Y no necesitas a grandes estrellas de Hollywood para eso. Necesitas ni grandes presupuestos. Grandes presupuestos. Hasta el blanco y negro le sienta de maravilla. O sea... Sí. Y eso, y ya está. Y ya está. Yo por hemos psicotizado un poco. Bueno, si os ha quedado las ganas de más Hitchcock,
Repito, tenemos los comentarios, los videocomentarios sobre Extraños en un tren y sobre Con la muerte de los talones en el canal. Y la semana que viene creo que ya he quedado con Sergio para hablar de Vértigo, ¿no? Y así tenemos este programa doble de seguido dedicado a don Alfredo. Pero ha sido un debate muy, muy interesante y muy entretenido. Sí, ha estado bien. Ha estado bien. Voy a salir a matar gente a las duchas. Es que estoy mal. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí hasta el final y deseamos que sigamos viéndonos por estos lares. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues bienvenidos todos una vez más a... ¡Qué mierda! Iba a decir qué grande es el cine. Joder.